Muy buenas tardes, amigas y amigos de Globovisión. A esta hora siempre Brújula Internacional, con el choque de las imágenes, la fuerza de las palabras y nuestros análisis en profundidad. Comenzamos hoy con la noticia muy importante del juicio al presidente Donald Trump. Recordemos que la Constitución norteamericana siguió el modelo inglés, pero le dio al presidencialismo una connotación que América Latina la ha seguido, a diferencia de Europa, donde el Parlamento es el que decide, como es el caso de España, que aunque un candidato tenga mayoría no puede tener la presidencia, y el rey están llamando a formar gobierno y veremos qué va a pasar. Sin embargo, en América Latina el presidencialismo se ha desfigurado mucho y quiere controlar al legislativo y al judicial. Por eso en Estados Unidos es importante que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia sean elegidos de por vida, de manera que los expresidentes no puedan manejarlos, y la justicia, que es tan importante dentro del Estado de Derecho y el Estado social, tiene que ser absolutamente libre, absolutamente independiente, sin controles del Estado, del gobierno, y menos del caso de Estados Unidos del presidente Trump, como quiso poner a la justicia de parte de él. Y tenemos hoy la noticia precisamente que el presidente Trump informó que viajará muy pronto a Atlanta, uno de los lugares más fuertes donde él está, para comparecer ante un tribunal que allí quiere juzgarlo, donde precisamente no es muy importante el juicio que le hagan allí, porque fundamentalmente es en Georgia donde pueden detenerlo y además reseñarlo como un delincuente por los delitos que le acusan, que han sido tan graves dentro de la política de Estados Unidos. Veamos. Donald Trump comparecerá ante un tribunal en Atlanta por su presunto intento de modificar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en el estado de Georgia. El expresidente estadounidense confirmó el lunes que viajará a la capital del estado por medio de un mensaje en su red social Truth Social. El republicano, que denunció que el jueves viajaría para ser arrestado por un fiscal de extrema izquierda, tiene hasta el mediodía del viernes para comparecer ante un tribunal del condado de Fulton. En este juicio, Trump enfrenta cargos federales de conspirar para revertir las elecciones de 2020 y es la más grave de las 4 investigaciones criminales abiertas en medio de su campaña para volver a la Casa Blanca. El magnate también fue inculpado de manejar indebidamente decenas de documentos clasificados que sacó de la Casa Blanca cuando dejó el cargo, incluyendo planes militares y secretos nucleares, y de conspirar con su personal para esconderlos de los investigadores. Según las fuentes que hemos visto, en el caso de Trump es posible que los delitos federales puedan prolongarse y ser candidato, pero en el caso de Georgia, con una legislación mucho más estricta, podrían inculparlo y evitar así que Trump compita en las elecciones del Partido Republicano y después a la presidencia de Estados Unidos. Precisamente Trump fue uno de los pocos que puso a Corea del Norte allí, frente a él en el diálogo, donde es el único presidente que ha ido a Corea del Sur y pasado en la frontera a Corea del Norte. Pero Corea del Norte, que está aislada del contexto internacional, como todo país autoritario, tiene que flexibilizarse para entrar en la competencia internacional y el diálogo y el comercio mundial. Por eso anunciaron el primer vuelo comercial internacional de Corea del Norte desde Pyongyang y, por supuesto, fue a China en un momento en que la capital, Pyongyang, flexibiliza el cierre de sus fronteras decretadas por la pandemia del COVID-19 y además con el modelo comunista único en el mundo, junto a Cuba, pero Corea es mucho más estricto y el avión junto a los barcos es el único medio de transporte que pueden, sobre todo los turistas y aquellos comerciantes, dentro de un régimen absoluto de privación de libertad. Veamos la noticia de Corea. Corea del Norte reanudó el martes sus vuelos internacionales. Este avión de la aerolínea nacional Air Koryo aterrizó en la mañana en Pekín procedente de Pyongyang, en el primer vuelo comercial entre ambos países desde que el régimen de Kim Jong-un cerrara sus fronteras en 2020 por la pandemia de coronavirus. Periodistas de AFP vieron apenas 2 norcoreanos saliendo por la puerta de llegadas, reconocibles por lucir tarjetas con los rostros de los exdirigentes Kim Il-sung y Kim Jong-il, el abuelo y el padre del actual líder. En sentido inverso, un vuelo de Air Koryo despegó de Pekín con destino a Pyongyang, según una página en internet de seguimiento de vuelos. Según NK News, un portal web especializado en la actualidad norcoreana, la aerolínea prevé igualmente 2 vuelos entre Pyongyang y Vladivostok en el extremo oriente ruso, entre viernes y lunes. Corea del Norte no había mostrado señales de apertura de sus fronteras hasta las últimas semanas. El mes pasado, responsables chinos y rusos asistieron a un gran desfile militar en Pyongyang,
Y la semana pasada una delegación de deportistas norcoreanos fue autorizada a participar en una competición de taekwondo en Kazajistán. Desde 1950, con la guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur, el norte apoyado por Rusia y China y el sur por Estados Unidos, y un ejército mixto que quiso volver a la frontera porque invadieron el norte hasta Seúl, prácticamente la capital del sur, ahora han llegado a un armisticio, no a un tratado de paz. En el norte el modelo comunista, en el sur el liberal con propiedad privada y en libre empresa, y además con plena democracia, con elecciones. En el norte, como veíamos en la nota, Kim Il-sung, el abuelo del actual representante, una sola familia en el poder desde la fundación de Corea del Norte, y ahora se está abriendo al diálogo y a la negociación como debe ser, porque ya el comunismo como fórmula después de la caída de la Unión Soviética no tiene ninguna representación en el mundo. Y uno de los problemas que también preocupan a Corea del Norte, pero a todo el Asia, particularmente en la zona de los grandes glaciares que se están derritiendo, es la ola de calor que en las capitales europeas han causado muertes y que además nos anuncian el derretimiento de esos grandes glaciares con un terrible problema ecológico. Por eso el calentamiento global se ha convertido en punto central de todo lo que es en estos días el llamado que hace la comunidad internacional para frenar estos daños, como en España lo vamos a ver, y también naturalmente las autoridades informaron que precisamente allí ya han personas que han muerto en las últimas horas en una nueva ola de incendios en Grecia sobre todo, pero es que en España, en Tenerife también hemos visto grandes incendios, todos producto del calentamiento global. Veamos. Nueva ola de incendios en Grecia. Las llamas se propagan en la zona de Alejandrópolis y también en las islas de Evia y Kitnos en el mar Egeo y en la región de Beocia al noroeste de Atenas, alimentadas por una peligrosa mezcla de fuertes vientos y temperaturas de hasta 41 grados Celsius. Los bomberos informaron que en las últimas 24 horas se declararon más de 60 focos y urgieron a decenas de miles de habitantes de Anoliosia, situada al noroeste de la capital, a dejar sus hogares. Al menos 20 personas murieron desde el inicio de la semana, entre ellas 18 víctimas halladas al norte de la ciudad de Alejandrópolis, cerca de la frontera terrestre con Turquía. Al no haber información de que algunos habitantes de la zona estuvieran desaparecidos, las autoridades investigan la posibilidad de que se trate de migrantes irregulares. Otro presunto migrante y un pastor habían sido hallados muertos el lunes. Por otro lado, en la española Tenerife la situación mejoraba. Los cientos de bomberos que luchan contra el fuego avanzaban en su combate al enorme incendio forestal gracias a temperaturas más bajas y vientos más débiles. El fuego se desató el 15 de agosto en una zona montañosa del noreste de esta isla del archipiélago de Canarias, quemando hasta ahora más de 15.000 hectáreas en un perímetro de 88 kilómetros. Las autoridades habían ordenado la evacuación preventiva de hasta 12.000 personas, pero algunos ya fueron autorizados a regresar a sus casas. En algunos años el pico Bolívar con sus nieves van a desaparecer, se están derritiendo los grandes glaciares y en el Asia, como veíamos también, crean grandes problemas porque el agua dulce ya no puede satisfacer las necesidades fundamentales de sus pueblos. Y además la elevación del nivel del mar puede acabar con islas y además con naciones y con pueblos, como es el caso de Fiji. Precisamente presidieron una de las reuniones mundiales muy importantes porque Fiji está buscando dónde mudar la población por la elevación del nivel del mar, en el derretimiento de los polos y la contaminación, la carencia de las especies. Es un problema terrible con la biodiversidad. Por eso hoy tenemos más adelante, después de tener nuestro editorial, a un invitado especial de Ecuador, donde es interesante porque hubo una consulta electoral y el pueblo mayoritariamente, al margen de lo político, votó porque no se siguiera explotando petróleo en zonas que son verdes, propias de la naturaleza y del ambiente para las futuras generaciones. Con él vamos a estar después de este editorial.